donde quiera que yo vaya, Señor. Ayúdanos a trabajar juntos para bendecir y animar todos los que nos rodean. Señor, no queremos hacer nada por nuestras propias fuerzas. Queremos depender de ti, Señor, y llenarnos de ti, de ese poder redentor, el poder tuyo. Danos ese deseo ferviente de fortalecer nuestra fe por medio de la palabra, por medio aún de las circunstancias. Ayúdanos a buscar tu presencia, tu paz, tu poder, tu amor cada día. Que eso sea nuestra prioridad, Señor. Por eso estamos esta mañana aquí. Renuévanos. Ayúdanos a ser efectivos. Ayúdanos, Señor. Queremos ir a todos los que nos rodean, pero llenos del Espíritu Santo, llenos de tu amor. Danos esa revelación, danos ese don de ciencia, de sabiduría, de discernimiento, Señor. Que mantengamos nuestro espíritu ardiendo con la llama del Espíritu Santo. Mi Dios, oro por las generaciones que vienen. Señor, ayúdanos a cómo llegar a ellos. Señor, que nosotros podamos brillar, brillar aún en medio de la oscuridad y decirles a ellos que son un baluarte de tu palabra, Señor. Gracias esta mañana una vez más. Señor, estamos poniendo delante de ti nuestro cima de oración que tendremos mañana en la noche, Señor. Ayúdanos a quitar cualquier estorbo, cualquier cosa, prepararnos desde ya para tener ese tiempo de oración, ese tiempo de búsqueda, ese tiempo de humillación, ese tiempo en que tú buscas a alguien que se pare por los demás en oración, Señor. Gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Dios les bendice una vez más esta mañana. Qué bueno verles a todos ahí, a Javiercito. Dios lo bendiga, hermano, allá. No sé si está en Estados Unidos o en Europa, donde sea, pero Dios lo bendiga. A ti y a todos. Muy bien. Estamos en Corintios, segunda de Corintios, en el capítulo 12. Y el apóstol Pablo contó en tercera persona cómo el Señor lo llevó al paraíso y luego lo trajo. Pero luego de eso hubo una manera como el Señor quería balancear, y es que le puso un aguijón en la carne. Dice, 3 veces le he pedido al Señor que lo quite y no lo quitó. Entonces vamos a ubicarnos en el verso 9 y el verso 10 y vamos a ver qué le respondió el Señor cuando Pablo le pidió que le quitara el aguijón de su carne. Y me ha dicho, contesta Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, esto está como difícil de comprender, ¿verdad? En la mente humana. ¿Cómo así? ¿Se acuerda que el Señor le dice a Pablo, Pablo, mira, yo te voy a dejar esto porque no quiero que la grandeza de las revelaciones que has tenido te enaltezcan demasiado, te hagan sentir como, no sé.
más que otros. Y más bien le contesta y le dice, mira, aquí realmente se desprenden dos mensajes de esta dolorosa experiencia. El aguijón de la carne era el mensajero de Satanás para Pablo, pero Dios tenía otro mensaje para él y era el mensaje de la gracia. Si bien Satanás abofeteaba a Pablo para que no se enalteciese, esto también tenía otro mensaje y era el mensaje de la gracia. Es importante destacar ahí en el 2 de Corintios 12:9 el tiempo verbal y Dios me ha dicho. O sea, en otras palabras, de una vez por todas te lo voy a decir, Pablo. Dios le ha dado un mensaje y ese mensaje sigue vigente el día de hoy. No conocemos lo que el Señor le reveló a Pablo allá en el cielo, pero yo sí conozco las palabras que Dios le reveló a Pablo aquí en la tierra. Y son palabras muy alentadoras. Fue un mensaje de gracia. Bástate mi gracia, dice. Bueno, pero ¿qué es gracia? Gracia es la provisión de Dios para todas nuestras necesidades. Voy a repetirlo. Es la provisión de Dios para todas nuestras necesidades. ¿Saben? Hemos dicho también que gracia es todo lo que nos da el Señor que nosotros no merecemos y que en su misericordia Él nos las da por su bondad. ¿Saben? La gracia de Dios es como las riquezas de Dios puestas a nuestra disposición por cuenta de Cristo. ¿Qué es la gracia? Las riquezas de Dios puestas a nuestra disposición por cuenta de Cristo. Entonces, lo que le está diciendo el Señor a Pablo, mire Pablo, ese aguijón a la larga no es nada comparado con todo lo que yo tengo para ti. No te fijes en el aguijón, porque parece ser que te estás dando y rondando tu vida alrededor del aguijón. El aguijón por la mañana, el aguijón por la tarde, el aguijón a mediodía, el aguijón el fin de semana, el aguijón, el aguijón. Mira, este no es el momento de estar en aguijón. San Juan 1:16, que dice, porque de su plenitud tomamos todos la gracia sobre gracias. ¿De dónde? De su plenitud. Entonces, lo que le está diciendo el apóstol Pablo es un mensaje de suficiencia, un mensaje de gracia. No hay escasez en la gracia de Dios. Dios nos da la suficiente gracia para nuestros ministerios. Si usted es pastor, si usted es líder, Dios es el que le da a usted la gracia para el ministerio, el que lo sostiene en el ministerio. Y eso mismo le está diciendo el apóstol Pablo. Devuélvase un poquito, 2 Corintios, capítulo 3, verso 4 al verso 6. Mire lo que dice 2 capítulo 3, verso 4 al verso 6. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Mire qué lindo.
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué dice? Que por su gracia nos ha hecho competentes. Entonces, usted no es competente en el ministerio ni en las cosas que usted hace porque usted tiene habilidades, no. Es por la gracia de Dios que le ha hecho competente, que le ha hecho ministro. Alabado el nombre de Dios para siempre. Ahora, ¿y qué decimos de nuestros bienes materiales? Todos necesitamos bienes materiales. Usted trabaja porque necesita pagar sus cuentas. Usted espera en Dios para eso. Mira lo que dice 2 Corintios 9:8. Para que usted no se confunda, es bueno leer este texto. Dice, y poderoso es Dios. Estoy en 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Mire, abunde toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Si usted es de las personas que tiene todo lo suficiente, ¿sabe para qué le da el Señor todo lo suficiente? Se lo da por su gracia, pero para que abundéis en toda buena obra. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Para que utilice sus recursos, su dinero, sus dones, sus talentos, su cuerpo, su vida, para bendecir a otros. No es para amontonar, es para dar y bendecir. Y todo lo tenemos no porque, ay, yo que soy tan bueno en los negocios. No es que yo tenga una agilidad, no, es por su abundante gracia. Igualmente, ¿cómo sostenemos este cuerpo? Ya hablamos de la gracia para el ministerio, la gracia para las economías, ay, este cuerpito que duele tanto a ratos, ay, Señor, ¿cierto? A veces decimos que estamos crocanticos, pero bueno, ¿cómo se siente este cuerpo? ¿Cómo lo sostenemos? 2 Corintios 12:9. 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Y me ha dicho, entonces volvemos a lo que le dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ay, entonces yo reconozco, yo me levanté esta mañana por el poder de Cristo. Yo puedo hacer mis quehaceres por el poder de Cristo. Si la gracia de Dios es suficiente para salvarnos, también será suficiente para preservarnos, para fortalecernos, aún en medio de cualquier sufrimiento. Fue un mensaje de gracia, fue un mensaje de fortaleza. Y ese mismo mensaje es para ti hoy. Todo lo que necesitas para la vida está en el Señor, por su gracia, por su amor para usted. A veces Dios permite que nos tornemos débiles para que podamos recibir de su fuerza. Esto es un proceso continuo. Mi poder se perfecciona. Mi poder se está perfeccionando. Mi poder se sigue perfeccionando. ¿En dónde? En tu debilidad. ¿En dónde? En mi debilidad. A veces Dios permite un dolorcito por ahí para no. Ay, Señor, aquí estoy, mira lo que me duele. Ay, mi amor, es que necesitaba que pararas un poquito y ven y hablamos un ratico.
Tienes que entender que tú eres el humano y yo soy el Señor. Mire, la fuerza que se parecía de ser fuerte, en realidad era debilidad. Pero la debilidad que parece ser débil, en realidad es fuerte. Usted ha conocido gente que pone así como se pone como, no sé, como un disfraz, como una barrera, como una cosa y parecen fuertes y después se da uno cuenta que son débiles, que estaban era escondiendo su debilidad. Y hay personas como era Pablo. Pablo no era acuerpado, musculoso, un actor de cine, ¿no? Usted lo veía según los escritores y parecía un campesino frágil. Pero usted a veces ha visto, o yo por lo menos, perdón, he visto campesinos que uno dice, ay, pobrecito el viejito, mire, tiene fuerzas como de tres hombres, resiste en el trabajo mejor que cualquiera de nosotros. Hay una apariencia de debilidad, pero en realidad son fuertes. ¿Sabe? En la vida cristiana obtenemos muchas de nuestras bendiciones es a través de la transformación y no de la sustitución. Y quiero aclarar eso. Una cosa es la transformación y otra cosa es la sustitución. Cuando Pablo oró 3 veces para que le quitara su aflicción, estaba pidiéndole que le sustituyera el dolor por salud. Quítamela, sustitúyemela, cambia el dolor una relajacioncita, Señor. Pero ¿sabe qué estaba haciendo el Señor? Miren, Pablo, ese aguijón no se lo voy a sustituir. Voy a usar ese aguijón. Es para transformarte. Ay, a ver, Señor, no entendí. Si tú quieres que yo te lo quite, no te lo voy a quitar porque ese aguijón lo necesito para transformarte, para hacerte una mejor persona, para hacerte una persona que pueda recibir con humildad todo lo que tengo para darte. Mira, si el Señor no le quita ese aguijón a Pablo, usted y yo no estaríamos leyendo estas cartas, donde el Señor se lo hubiese quitado. No estaríamos leyendo estas cartas. Seguro que Pablo no había ido a todos los lugares donde fue, pero ese aguijón le acordaba cuál era su tarea. Algunas veces Dios suple a la necesidad de nosotros mediante una sustitución. A veces sí nos quita un dolor, pero a veces no nos lo quita porque lo necesita para transformarnos. Entonces, en unas ocasiones sí lo quita, lo sustituye, pero hay en otras ocasiones en que el Señor no lo deja ahí para transformarnos. Entonces, mm, no quita la aflicción, sino que nos da su gracia, de modo que la aflicción termine obrando a nuestro favor y no en nuestra contra. Esa aflicción, por eso dice que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, a los que conforme su propósito son llamados. Entonces, probablemente usted no es la persona que es hoy si no hubiese pasado por el desierto que pasó ayer. Y muchas veces el Señor no le quitó el desierto, sino que caminó con usted en el desierto. Y esa es la gracia de Dios para con nosotros. Mientras Pablo oraba por su problema, Dios le dio una perspectiva más profunda de lo que Dios estaba haciendo. Pablo aprendió que su aguijón en la carne, a la larga, era un don de Dios, era un regalo de Dios. Qué extrañísimo don. Había una cosa que Pablo podía hacer, aceptar del don de Dios o permitirle a Dios
que lograra sus propósitos o sencillamente rendirse. Dios quería que Pablo no se enalteciera en sobremanera. Y esta era la manera de lograrlo. Tal vez Pablo hubiese podido decir, no, Señor, ¿cómo se le ocurre? Yo no me voy a enorgullecer, no, te lo prometo. Pero seguramente el Señor entre dientes le dijo, yo te conozco, Pablo. Yo te conozco mejor de lo que tú te conoces. Y créeme que lo que está pasando es por tu bien. Pero, ¿sabe? A veces Dios no nos puede decir eso porque nuestra mente es muy chiquitica y no lo puede entender. Es como cuando usted llevó el niño pequeñito al médico a que le hicieran un lavado de oído y el niño decía, pero ¿qué le pasa? Me da besos, me da picos, me da helado y ahora me viene donde este señor a que me mete esto tan raro aquí, ¿qué le pasa? Pues yo no le puedo explicar al bebé que es por su bien, pero después él va a oír lo más de bien y ni se acuerda del médico que le limpió el oído. ¿Sabe lo mismo? Cuando Pablo aceptó su aflicción como un regalo de Dios, permitió que la gracia de Dios obrara en su vida. Por eso pudo amar a los corintios como los amó. Por eso pudo ir a las iglesias como fue. Por eso pudo soportar lo que soportó. ¿Por qué? Porque cuando en algún momento, y usted lee en las cartas ahí entre líneas, que hubo momentos en que Pablo dijo, pues si me he de gloriar, pues me glorío también. Y si es en la carne, pues en la carne. Y yo me imagino que en ese momento el Señor hacía que el aguijón empujara un poquito y luego dice, no, pero pues a la larga todo esto lo hago para la gloria de Dios. Usted lee las cartas. Entonces, ¿qué hubiese sido si el Señor no deja ese aguijón? Él siempre tiene un mensaje especial para ti y para mí, aún en los momentos de aflicción, aún en esos momentos que yo no entiendo. Dios siempre tiene un mensaje de bendición para nosotros. Dios no le dio a Pablo ninguna explicación. En lugar de eso, le hizo una promesa. Y quiero que sepa que esa promesa también es para ti. Bástate mi gracia. Nosotros no vivimos por explicaciones. Nosotros vivimos por las promesas que el Señor nos ha dado. Aunque no la entiendo, lo creo. Aunque no lo veo, sé que es verdad. Aunque no tengo evidencias, el que lo dijo es digno de confianza. Alabado el nombre del Señor. Nuestras emociones cambian, pero las promesas de Dios jamás cambian. Las promesas del Señor generan fe y la fe fortalece nuestra esperanza. Mire, Pablo se apropió de esa promesa de Dios y se acogió a la gracia que le fue ofrecida. Este es el momento que usted se puede apropiar de esas promesas de Dios. Señor, tú dijiste que yo y mi casa serviremos al Señor. Señor, tú dijiste, Señor, que ese hijo te serviría. No lo veo. Cada día está como de mal en peor, Señor. La situación yo no la puedo ver, Señor, pero no necesito verla. Lo voy a creer, Señor. Y yo quiero decirle algo, las promesas del Señor son sí y son amén. Y permanecen. Y aunque usted no permanezca, las promesas de Dios permanecen. Esto convirtió en triunfo lo que parecía ser una tragedia para Pablo. Dios no cambió la situación, no quitó la aflicción, la cambió, añadiéndole un nuevo ingrediente. Ahora el nuevo ingrediente se llama gracia, la gracia de Dios.
Alabado el nombre del Señor para siempre. Nuestro Dios es el Dios de toda gracia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme, Él mismo os fortalezca, Él mismo os establezca. El Dios de toda gracia, ese Dios que nos llamó por medio de Jesucristo, aún en medio de las situaciones difíciles en que tú estés padeciendo o pasando. El Señor utilizará todo lo que estás viviendo para perfeccionarte, para afirmarte, para fortalecerse. Él mismo lo va a hacer para establecerse. Y es que su trono es un trono de gracia. Dice Hebreos capítulo 4, verso 16, porque su trono es un trono de gracia. Dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué me acerco al trono de la gracia? Para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. La gracia está ahí para ti. Los recursos de Dios están para ti. Cristo los ganó en la cruz del Calvario para ti. La palabra de Dios también es la palabra de gracia. Hebreos capítulo 20, verso 32. Dice que su palabra es palabra de gracia. Dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Viste? La palabra de Dios también es gracia. Que tiene poder, ¿para qué? Para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué necesitas para la vida? Su gracia. ¿Cuál fue la respuesta entonces que el apóstol Pablo recibe de Dios? Bástate mi gracia. ¿Qué necesitamos en respuesta esta mañana? Bástate mi gracia. La promesa es que Él nos da mayor gracia todo el tiempo. Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Santiago 4, 6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué el Señor no le quitó el aguijón a Pablo? Porque si no, no hubiese aprendido humildad y se hubiese vuelto soberbio. Por eso él dice, yo le doy mayor gracia, porque yo resisto a los soberbios y doy gracia a los humildes. Y para él recibir la palabra que recibió, que estamos leyendo hoy y que hemos leído durante este tiempo, necesitó la gracia de Dios. Sin que importe cómo nosotros lo miramos, Dios es la respuesta para cualquier necesidad que tú y yo tenemos. Y no vamos a verla a menos que nos humillemos bajo su poderosa mano. Así que Dios no nos da su gracia sencillamente para que soportemos. No, 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 no. No es para que soportemos. No,
es para, ni tampoco para que podamos tener grande resistencia, no. La gracia de Dios nos capacita para elevarnos por encima de las circunstancias, por encima de las emociones y hacer que nuestras aflicciones obren a favor de nosotros para lograr el propósito de Dios. Así que el propósito de Dios es más grande que cualquier aflicción. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo estoy aquí con mis hermanos, Señor, dándome cuenta de esto tan poderoso. Señor, necesitamos de tu gracia todo el tiempo. Necesitamos entrar al trono de la gracia. Necesitamos encontrar gracia para el oportuno socorro. Señor, ayúdanos a elevarnos por encima de las circunstancias y a ver las cosas mejor de lo que tú las ves. Yo bendigo mis hermanos con abundante gracia de parte tuya, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana si el Señor lo permite. Bendiciones.